El Richie y sus opiniones idiotas, yeah. De verdad que da pereza hablar otra vez de esto, siento que es un déjà vu, pero es que es inevitable porque ahora los suriburros cada vez que uno menciona las marranadas dejadas por los gobiernos anteriores, que son las que de verdad tienen a este país así de jodido, agarraron la costumbre de responder que dejáramos de pensar en el pasado. Pretenden echarle la culpa de todo lo malo que está pasando a Petro con el cuentico de que los gobiernos de Duque y de Uribe ya habían pasado y que ya no tenían nada que ver con la situación actual del país. Una de las cosas que más llama la atención es el tema de la gasolina. Los incrementos constantes alarman a todo el mundo e inmediatamente los uriburros salen a decir que ese maldito Petro socialista nos sube la gasolina y que mire esa gasolina tan cara y que con el narcomarrano Duque sí teníamos la gasolina a 9.000 y cuanta pendejada se les ocurra. Y como teníamos gasolina a 8.900 pesos cuando estaba Duque, ahorita viendo sabroso a 12.500 y acabando las empresas de combustible, nos las van a poner por ahí a 25.000 pesos, Dios los bendiga. Según estos ignorantes, la culpa de eso la tiene Petro, pero no se les ocurre pensar cuál es la razón de todo eso. Entonces aquí estoy yo para explicarlo, no para sacar a los uriburros de la ignorancia, faltaba más, eso no lo logra nada. Lo que se busca es evitar que más personas caigan en la ignorancia de estos uriburros. Por allá en el 2002 a nuestro motosierras favorito se le ocurrió la brillante idea de inventarse el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, una entidad creada supuestamente para, escúchese muy bien, mitigar la volatilidad de los precios de los combustibles. Esto debido a que, escúchese muy bien otra vez, el precio de la gasolina en Colombia no se lo saca el presidente del culo. El precio de la gasolina se establece basado en 4 aspectos que son: primero, el precio internacional del petróleo. Si el petróleo sube, la gasolina sube. Segundo, la tasa de cambio con el dólar. Esto debido a que Colombia importa una cantidad considerable de combustible que consume. Colombia, pese a lo que piensan muchos uriburros, no es autosuficiente en términos de combustibles. Importa más de 15 millones de barriles de combustible anualmente de Estados Unidos, México, Panamá, Ecuador, Brasil y Canadá. Tercero, costos de refinación de combustible. Ya saben, las refinerías cobran por hacer su trabajo de convertir crudo en combustible. Y cuarto, los impuestos, que representan una parte significativa del precio final. Les recomiendo que busquen en Google viaje al fondo de un galón de gasolina y lean el artículo escrito por Juan Gosaín hace muchos años explicando cómo los colombianos llevamos décadas pagando impuestos sobre los impuestos de la gasolina gracias a las políticas cochinas de los gobiernos de los últimos 40 años. El caso es que el objetivo del famoso Fondo de Estabilización era subsidiar la gasolina en Colombia cuando se ponía muy cara. Una vez más, esto debido a que la gasolina depende de aspectos internacionales. Entonces, si la gasolina subía mucho, se le subsidiaba lo necesario, pero si bajaba, se guardaba el superávit en un fondo de reserva. ¿Y dónde está ese fondo de reserva? Pues se lo gastó Uribe y Santos, pero eso es otro tema. El caso es que Colombia lleva décadas subsidiando la gasolina. ¿Y qué ha generado ese subsidio? Pues un hueco fiscal inmenso de billones de pesos. De hecho, se calcula que ese subsidio estaba creando un hueco fiscal aproximado de más de 5 billones de pesos trimestrales. Entonces, desde hace mucho tiempo ese monstruo se estaba creciendo sin nadie que lo parara. El hueco se agrandaba sin freno y la situación era insostenible. En un año se estaba comiendo más de lo que se podría recolectar en una reforma tributaria. ¿Y qué hacían los gobiernos? Pues ni mierda. ¿Y el narcomarrano? Bien, gracias. Dejó engordar esa papa caliente y la tuvo listica para que le explotara Petro en las manos. Entonces, ahora que ya es inevitable tener que desarmar ese subsidio y aumentar el precio de la gasolina, pues la fácil, echarle la culpa al que está dando papaya, es decir, echarle la culpa de todo a Gustavo Petro. De hecho, pueden buscar en Google el informe de la Procuraduría llamado La actualidad del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Ahí pueden ver cómo ha ido subiendo el precio de los combustibles desde el año 99. También pueden ver cómo es de volátil el precio de la gasolina debido a factores mencionados y, lo más importante, pueden leer las conclusiones del informe y ver con sus propios ojos que desde
desde el 2016 la propia Procuraduría ya estaba diciendo que era necesario acabar con ese subsidio porque estaba desangrando al país y era insostenible. Desde el 2016, Uriburros, desde el 2016. Pero pese a las recomendaciones, adivine qué hizo Santos y Duque. Ni mierda. Dejaron que el problema siguiera creciendo para no afectar su imagen con el incremento súbito del precio de la gasolina. Que lo solucione otro. Qué mejor estrategia para el Centro Democrático que dejar un problema inmenso con el tema de la gasolina y después echarle toda la culpa a Petro. Ahí tienen a grandes rasgos la explicación del incremento del precio de la gasolina, Uriburros. La gasolina está subiendo por un problema que se inventó Uribe y que los esbirros de Uribe dejaron que creciera a niveles insostenibles. Y ahora que está Petro en el poder, pretenden echarle la culpa de un mierdero que viene gestándose desde hace décadas. Hace 7 meses, cuando llegó Petro, el galón de gasolina estaba más o menos en 9.200 pesos. Significa que en 7 meses ya estamos en un incremento de 1.850 pesos. Y sigue el aumento mensualmente. Qué raro que los uribistas se la pasan diciendo trabajen mamertos petroñeros, si yo no marcho yo produzco, y que los de izquierda quieren todo regalado y demás pendejadas. Cuando los subsidios no son para ellos, ahí sí son muy capitalistas, pero cuando el subsidio sí les beneficia a ellos y los pone a pagar completa la gasolina, como los buenos capitalistas que supuestamente son, ahí sí se vuelven los más socialistas del planeta. Los subsidios para los pobres que no tienen con qué tragar sí son malos. Ah, pero los que me pagan la mitad...